Hoy vamos a hablar sobre Arenas Sangrientas, un cómic protagonizado por Depredador, un personaje enigmático, misterioso, y eso básicamente porque en un principio nosotros no sabíamos cómo era su rostro detrás de esa máscara que él tenía. Personaje que aparece en sus dos primeras películas homónimas, la primera protagonizada por Arnold Schwarzenegger y la segunda protagonizada por Danny Glover. Dos películas que responden a otra época, a otra etapa, a otra forma de hacer cine, a otra forma de plantear personajes, porque básicamente las últimas películas de Depredador responden más a una necesidad comercial que a una necesidad artística de hacer cine, por amor al cine. Así que yo en lo personal considero que esas dos primeras películas de Depredador tienen que estar dentro de las películas más importantes de la historia del cine de ciencia ficción de las últimas décadas. Es una opinión muy personal, porque básicamente, reitero, era otra forma de hacer cine. Pero ¿por qué vamos a hablar sobre Arenas Sangrientas? Básicamente por dos cosas. La primera, su dibujante, Dan Barry, un dibujante que comenzó en la década del 50 dibujando historietas de Flash Gordon. Entonces ustedes se imaginarán que el trazo en esa época era muy clásico de Dan Barry, muy influenciado por la escuela clásica del cómic estadounidense, y así pasó él casi 40 años, desde el 50, 60, 70, 80 hasta el 89, 90, donde llegó un momento en que la editorial le dijo: Dan, no podemos seguir pagándote lo que te pagábamos, así que te vamos a bajar el sueldo. Y Dan Barry, muy enojado, muy molesto, renuncia y busca su revancha, busca una forma de demostrarle que él todavía estaba acorde a los tiempos. Y para eso se reinventa y se va a la Dark Horse y se despacha este cómic donde nosotros podemos ver, por favor vean qué manera de reinventarse. Aquí esto es uno de los trazos nada más, donde explora más el tema del gore, el erotismo, y deja atrás esa escuela clásica de Flash Gordon. ¿Ven? No, ese no soy yo, es un depredador, yo estoy acá. Y nada, po. El segundo motivo es para conocer qué era lo que estaba publicando la Dark Horse en esa época, en el año 1991-1992, un año convulsionado básicamente porque la DC y la Marvel trastabillaron un poquito porque se les fugaron sus dibujantes estrellas y fundaron editoriales como la Image, la Legend. Bueno, la Dark Horse también comenzó a plantearle pelea a estas dos editoriales en una época donde Depredador hoy en día, como forma parte de la Fox, hoy día Depredador fue comprada por Disney. Por lo tanto, todo lo que se hace en Depredador hoy tiene el sello Disney. Pero en esa época, 1991, no había Disney. Básicamente no habían barreras. La Dark Horse planteaba contenidos de acuerdo a un criterio de cómic de autor independiente, entonces todo era posible porque había mucho por recorrer y nada que perder. Así que vamos a revisar en qué parada estaba la Dark Horse en esa época. Así que bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del Rincón de Sobaco. Acomódense porque vamos a ir con todo con Depredador. Dan Barry nace el 11 de julio de 1923 en Estados Unidos. Se hizo conocido por dibujar a Tarzán entre los años 1947 y 1948 en los periódicos estadounidenses. En 1951 comienza a dibujar al personaje Flash Gordon, con el cual se hace famoso debido a su estilo de dibujo. Inaugura un nuevo trazo que hizo escuela en un momento cuando en Estados Unidos comienza la caza de brujas del Senado, censurando a la EC y a todo lo que pareciera propaganda comunista.
Este estilo se caracterizó por ponerle más énfasis a los trazos y a las texturas, estilo que predominó hasta la aparición de Jack Kirby y su universo Marvel en los años 60. Luego de 39 años de dibujar a Flash Gordon, Dan Barry toma la decisión de renunciar a la King Features en el año 1990. El motivo fue la reducción de su sueldo, lo que consideró una traición debido a tantos años de entrega. La editorial consideraba que su estilo de los años 50 ya estaba pasado de moda y fuera de la sintonía con los jóvenes de esa época. Esta renuncia coincide con el éxodo de los dibujantes desde las grandes editoriales, donde autores como Jim Lee, John Byrne y Todd McFarlane fundan sus propios proyectos, emergiendo editoriales como la Image y la Dark Horse, los cuales cambiaron las normas del mercado. En este contexto, la Dark Horse le ofrece a Dan Barry sumarse a sus filas a modo de rescatar a una leyenda viva del cómic, y Dan acepta con gusto, como una forma de buscar revancha. Aquí comienza un periodo interesante de Dan Barry, puesto que comienza una etapa de reinvención, donde deja atrás su planteamiento más purista para dar paso a una estética mucho más madura, más adulta y coherente con los contenidos que existían en los años 90. Comienza a explorar el género gore y el erotismo, donde plantea desnudos que antiguamente eran impensados encontrarlos en Flash Gordon. Este cambio fue muy reconocido por los lectores jóvenes, quienes le permitieron que Dan Barry ganara el premio Haxtur en los años 1991 y 1992 en las categorías como Mejor Dibujo y Mejor Autor que Amamos. Fallece a los 74 años el 25 de enero de 1997, luego de haber colaborado en publicaciones como Indiana Jones y las llaves de Atlantis y Depredador, obras con las cuales alcanzó una madurez y una renovación admirable. Se fue con la tranquilidad de haber logrado su ansiada revancha por medio de un trabajo que hoy en día permanece vigente y que sigue siendo recordado por la Dark Horse. Arenas Sangrientas es una obra protagonizada por Depredador, personaje salido de la franquicia de Fox. Originalmente se publica en el año 1992 y en España se publica en 1993. Coincide con la época dorada de este personaje, cuando sus dos primeras películas planteaban una propuesta más auténtica que sus últimas versiones cinematográficas, en las que predominó un interés comercial por sobre el artístico. En este contexto, la Dark Horse adquiere los derechos para publicar cómics de Aliens, Terminator y Depredador, algo inusual en esa época donde era arriesgado atreverse con ese tipo de publicaciones. Es así como aparece Arenas Sangrientas, un cómic donde podemos conocer diferentes relatos sobre depredadores en distintos periodos de la historia, destacando la de Jean Brunot, soldado francés de la Primera Guerra Mundial que fue testigo de la aparición de estos cazadores. El tratamiento de la historia goza de muy buena salud, planteando una publicación que podría ser catalogada en el género de autor, si no fuera por la aparición de los depredadores. Cabe mencionar que los dibujos de Dan Barry le asignan un contenido para adultos que juega a favor, enriqueciendo más la mitología de estos personajes. A Chile llegaron publicadas por Norma, editorial española que tenía los derechos de Depredador y que por una extraña razón nunca publicó poniendo el logo de la Dark Horse en sus portadas, hecho que a opinión personal pudo haber aportado para que sus ejemplares hayan podido venderse de mejor manera. Vamos a revisar entonces este cómic llamado Arenas Sangrientas, donde vamos a revisar un poco el trabajo de Dan Barry, pero antes de conocer el trabajo de este dibujante, necesariamente tenemos que ver qué era lo que hacía Dan Barry en la década del 50 y 60. Y para eso vamos a ver este ejemplar de Flash Gordon que fue publicado por Tebeos, una editorial española. Se me mueve aquí la cámara. Y esto básicamente corresponde a material de 1954 a 1955. Así que vean, bueno, esta época igual es muy hermosa de Dan Barry porque
aquí se plantea una historia desde la perspectiva de la ciencia ficción, pero en una época donde la ciencia ficción ya no era tan ficción. Hay que recordar que Flash Gordon nace como respuesta a Buck Rogers. Ambos personajes son aproximadamente como de la década del 20 y del 30. Entonces en esa época la ciencia ficción era ficción porque no estaba tan desarrollada la ciencia, pero en los años 50 ya se sabía más o menos cómo el hombre podía viajar al espacio, cómo se podía comportar frente al vacío, ¿me entienden? Entonces, cómo se sabía más o menos cómo eran los planetas. Entonces esto era una ciencia ficción, pero a partir de cosas concretas y reales. Entonces Dan Barry comienza a plantear un dibujo que tiene mucha resonancia en el cine de ciencia ficción de los años 50. Entonces vean por favor ese platillo volador, esa nave espacial, por ejemplo, esos controles que aparecen ahí, y obviamente los dibujos muy clásicos, todavía se nota esa influencia como de las chicas, dibujarlas como pin-ups. Ahí está Mink, el emperador. Pero a lo que voy con esto es que ustedes puedan ver cómo era el dibujo de Dan Barry en la década de los años 50. Ahí por ejemplo, muy elegantes, muy formales. Ahí. Bueno, cuando Dan Barry renuncia a la King Features luego de décadas trabajando para Flash Gordon, Dan Barry toma la decisión de reinventarse, porque Dan Barry hace este ejercicio, dice: es posible que a lo mejor yo no esté en sintonía con lo que se está publicando en los 90, porque mi trazo es muy clásico, entonces los lectores jóvenes a lo mejor no están entendiendo lo que estoy haciendo. Entonces él se propone, se pone como objetivo reinventarse, y para eso llega a la Dark Horse, donde empieza a dibujar Depredador, y aquí es otro Dan Barry. Ustedes se van a fijar no solamente en términos de trazo, sino que también en términos de contenidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que empieza como a explorar el erotismo, empieza a explorar el gore. Por ejemplo, ahí en esa viñeta, eso es gore. Bueno, en esa época igual hay que pensar que el género gore estaba en su apogeo también en el cine, en Estados Unidos, en Italia igual. Por ejemplo, ese tipo de viñetas no se veía en Flash Gordon. No, eso pasaba por filtros, por censuras. Entonces acá, por ejemplo, en ese sentido, hay escenas también de desnudos, escenas que de cierta forma él no lo podía plantear obviamente en Flash Gordon, pero acá sí lo podía hacer. Primero porque ya habían pasado muchas décadas, entonces el cómic ya se podía permitir cosas, y segundo porque en el fondo fue como una especie de madurez por parte de Dan Barry, en el sentido de que él fue más auténtico consigo mismo, y dentro de ese proceso él dijo: ¿por qué no? ¿Por qué no dibujar lo que quizás yo siempre quise hacer y nunca pude hacerlo por el conservadurismo de esa época? Esta portada es del número 2 de Arenas Sangrientas. Bueno, la historia básicamente trata de un investigador, que es él, que descubre unas cartas escritas por algunas personas a lo largo de la historia donde describen la presencia de Depredador. Y una de esas cartas corresponde a un soldado francés que está en la Primera Guerra Mundial, y él comienza a leer las cartas. Por lo tanto, lo que nosotros leemos acá en el cómic son las cartas de este soldado francés. Y es interesante porque vemos la perspectiva de Depredador, pero desde otra prisma.
Y además obviamente tiene muchas reseñas, tiene muchos datos históricos de la Primera Guerra Mundial, se mencionan personajes importantes, se mencionan batallas que realmente ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, así que desde ese punto de vista también cumple con una de las cosas fundamentales que es el cómic, que es la de enseñar. Cualquier persona que tenga disposición y la iniciativa de querer aprender sobre la Primera Guerra Mundial puede leer este cómic, puede tomar apuntes, anotar nombres, fechas como esta por ejemplo, batallas, buscarlas, obviamente sacando el factor de ficción de Depredador, y se va a encontrar con que va a comenzar a aprender sobre la Primera Guerra Mundial, y eso obviamente lleva a que uno también conozca la historia, que también sirve para entender dónde estamos y hacia dónde vamos, aunque suene muy cliché, pero así es la cosa. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor puede decir, no, pero es que aquí Dan Barry se le pasó la mano, porque como dibujando escenas de desnudos y esto se le pasó la mano con la sangre y todo, pero bueno, eso tiene que ver con la forma. La forma tiene aquí hay una propuesta en términos artísticos y desde esa perspectiva lo que se prioriza aquí es la visión personal íntima del autor. El autor, en estricto rigor, entiende que el conservadurismo es una traba para él, por lo tanto rompe las cadenas de ese conservadurismo para plantearse realmente como él quiere hacerlo. Y además eso no afecta una cosa muy importante de este cómic, que es el tema de que uno también aprende cosas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, este cómic cumple con un rol también pedagógico, obviamente pedagógico, muy en términos de fondo, porque en términos de forma obviamente obedece ya a un tema más a un tema sin tapujos en ciertos aspectos. La gracia que tenía igual Norma, que tenía por ejemplo estas fichas, estos artículos que igual eran muy buenos y muy útiles, porque también uno a la distancia de los años vuelve a leer esto y se encuentra con cosas como, no sé, con visitas de Katsuhiro Otomo a España, de Will Eisner, que en esa época estaba vivo. O sea, uno dice, oye, pero pensar que en esa época gente, leyendas del cómic, que esta gente aprovechó de conocer y básicamente las aprovechó. Yo nunca entendí por qué Norma nunca le puso el logo de la Dark Horse aquí en las portadas. No sé si la Dark Horse no se lo permitía o por una jugada comercial Norma quería priorizar estos logos, que a mí en lo personal sí son coherentes con el título, pero nunca me convencieron mucho. Me hubiese gustado ver más el logo de la Dark Horse, pero bueno, no lo quisieron hacer así. Así que eso, po. Ay, hay harto chocolate, miren. Harto chocolate. En general es un muy buen cómic. Voy a sacarle el zoom a esto. Y bueno, también Dan Barry dibujó cosas de Indiana Jones, que también vamos a ver si podemos hacer una reseña más adelante en el Rincón de Sobaco. Pero en general yo me atrevería a decir que este es un buen cómic que ha sabido envejecer bien con el tiempo. Y que yo creo que no sé si sería un personaje con el cual Disney seguiría publicando material de este calibre. Yo creo que hoy día, ahora como Depredador forma parte de Disney, yo creo que está como más blanqueado el personaje, así que ese también es otro mérito, que alcanzamos a leer a Depredador desde una perspectiva de cómic de autor y de una perspectiva, como lo dije al inicio, como de amor hacia el arte y no por una necesidad comercial. Así que eso sería el análisis. Muy buen cómic de Depredador, Arenas Sangrientas. Nos despedimos ahí. Miren qué dibujo es.
Le voy a poner un efecto de sonido ahí de relámpago. Relámpagos, suenen. Bueno, y a modo de conclusión, ¿qué podemos decir de este cómic? Yo en lo personal lo disfruté mucho, lo pasé muy bien leyéndolo, básicamente porque me da gusto saber que alguien como Dan Barry aprovecha sus últimos años de vida para clavar su bandera y decirle al mundo: yo soy más que la escuela clásica del cómic estadounidense, o sea, yo soy más que Flash Gordon. No solamente formé parte de la etapa clásica, sino que también formé parte de la escuela noventera del cómic estadounidense, una escuela que se regía bajo otros parámetros y se permitía también hacer más cosas en términos de contenidos. Así que desde ese punto de vista, muy recomendable este cómic, muy recomendable. Además está ambientado en la Primera Guerra Mundial, ese fue un factor que se me pasó, que se me olvidó. Entonces el hecho de que esté ambientado en la Primera Guerra Mundial le asigna un factor más extraño, más exótico, porque a Depredador lo sacan de la jungla y lo ponen ahí en las barricadas de la Primera Guerra Mundial. Así que nada que decir, muy bueno ese cómic. Si tienen la posibilidad de leerlo o de conseguirlo por ahí, háganlo, porque yo en lo personal me quedé con una buena sensación. Así que nada, empezamos a despedir este capítulo. Muchas gracias a todas y a todos los ñoños que vieron el Rincón de Sobaco del día de hoy. Espero que podamos encontrarnos la próxima semana revisando qué, no tengo idea. Propongan ahí títulos abajo, posteen, escríbanlo, y gracias por compartir nuestro canal.